Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta tercera y última charla del ciclo Mirando al Cielo, organizado por la Universidad de Córdoba y en colaboración con la Agrupación Astronómica de Córdoba. Hace poco nos hablaba un compañero nuestro de todos los objetos que surcan el cielo cerca de la Tierra, algunos artificiales, otros naturales, y que afectan a la labor de los astrónomos, ¿no? Hoy vamos a hablar con una persona que ha trabajado de primera mano en proyectos que se dedican a, no sé si podemos decir, defensa planetaria, como la misión DART, o los comienzos, o el trabajo, uno de los trabajos de la defensa planetaria, defender nuestro planeta de objetos potencialmente peligrosos que pasan cerca, estudiarlo, como también ha trabajado en la misión Osiris-Rex, que ha cogido muestras de un objeto, de un asteroide potencialmente peligroso. Potencialmente peligroso. Y bueno, él es de aquí de Córdoba, un pueblecito del Carpio, que es famoso por el astrofísico José Luis Rizo. Y ha estudiado astrofísica, física, astrofísica, tiene máster, ha trabajado en el observatorio, en el Instituto Astrofísico de Canarias, ha estado en Estados Unidos trabajando con la misión DART, y ahora pues trabaja en Granada en el Instituto Astrofísico de Andalucía. Esa charla que dio nuestro compañero Pedro León, aquí presente, se titulaba ¿Cómo salvar la Tierra, ¿no?, de un asteroide sin contar con Bruce Willis? Pues hoy contamos con José Luis Rizo. ¿Vale? Todo tuyo. Venga, gracias. Muchas gracias. Voy por aquí. ¿Se oye? Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos por venir esta noche aquí. Gracias a Fernando, a mi amigo Juan por invitarme, y a la Universidad de Córdoba por organizar esta charla. Yo la verdad es que a esta charla le iba a llamar Defensa Planetaria, pero me comentó un amigo, creo que llevaba razón, dice, como le pongas Defensa Planetaria se te vayan a esto de friki con espadas láser, vestido de chihuahua, porque es verdad que la gente no tiene la idea de que este tipo de misiones son reales y está pasando, si piensan que es algo de ciencia ficción. Y a mí lo que me gustaría aprovechar hoy esta charla para precisamente eso, ¿no?, para que la gente comprenda que no hablamos de ninguna película, esto no hace falta que venga Bruce Willis, sino que lo estamos haciendo nosotros y también los españoles. Y la segunda pregunta que me hacen siempre es que si vamos a morir todos. ¿Viene algún asteroide hacia nosotros? Yo siempre digo lo mismo. Esto es como los paquetes de tabaco. ¿Fumar mata? Sí. ¿Y si no fuma? También. Pues lo mismo. Morir, vamos a morir todos. De hecho, tenemos una especie de fijación por las catástrofes, ¿no? Estuve el otro día googleando en internet, digo, voy a buscar a ver si esto es algo novedoso, está pasando ahora, o es algo que llega pasando toda la vida. Yo encontré, por ejemplo, en Wikipedia una entrada. Aquí he puesto solamente hasta el año 1000, porque digo, no voy a contarle a esta gente todo esto, pero para que nos demos cuenta un poco de que hay ciertos grupos siempre de seres humanos que parece que quieren asustar a los demás, ¿no? Lo estaréis viendo los que sigáis estos temas en noticias, por ejemplo, el asteroide que va a impactar contra la Tierra no sé cuándo, el asteroide que no sé qué, hay una... En fin, siempre se está como intentando no asustar, sino yo creo que el objetivo son titulares sensacionalistas, porque saben los medios de comunicación que si tú pones un titular de este tipo, la gente clica. Luego cuando entra la noticia y la lees, pues resulta que tal peligro realmente no existe. Lo que sí sabemos es que en el pasado hubo al menos casi 5 finales del mundo. Lo podéis ver aquí en este gráfico. Por ejemplo, hace unos 440 millones de años hubo... No sabemos muy bien qué es lo que pasó, pero gracias al trabajo de los paleontólogos que estudian los fósiles, sabemos que el 86% de las especies desaparecieron, ¿vale? Luego hubo otra, por ejemplo, como la que vemos aquí hace 250 millones de años, en la que desaparecieron el 96% de las especies. O una más reciente, hace 66 millones de años, en lo que se conoce como la extinción del Cretácico Paleógeno, en la que murieron alrededor del 76% de las especies. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues realmente no lo sabemos. Existen muchas hipótesis. Aquí he puesto a la izquierda simplemente algunas de las más plausibles. Se habla de epidemias, de cambio climático, de vulcanismo, explosiones de estrellas, supernovas, se habla de cambio de campo magnético, por ejemplo. Pero realmente creo que esto es importante que se diga. A veces se intenta dar el mensaje de que la ciencia es como una especie de dogma, ¿no? Un nuevo dogma, y esto se ha demostrado científicamente. Bueno, ¿y qué significa que algo se demuestra científicamente? Pues significa que hay una gran mayoría de personas que piensan que eso es así. Pero a lo largo de la historia, cualquiera que estudie un poquito de la historia de la ciencia verá que ha habido otras muchas demostraciones científicas en el pasado, cosas que se pensaban que eran de una forma y que al final nos hemos dado cuenta de que nos equivocábamos. Y hay un cambio de paradigma, o simplemente se encuentran teorías más precisas que son capaces de explicar de forma mucho más certera. Por ejemplo, estoy pensando en la relatividad, ¿no? La relatividad no contradice a Newton, simplemente es una teoría que va un poquito más allá. Y casualmente sabemos que hace 66 millones de años hubo un impacto, se llama el cráter de Xulaf, creo que se pronuncia, no lo sé muy bien, en el Golfo de México, donde estáis viendo aquí. ¿Por qué lo sabemos? Pues si os fijáis en la imagen que hay abajo a la derecha, se ve perfectamente el rim de ese cráter, es decir, el aro, ¿no? Tiene un diámetro de aproximadamente 180 kilómetros. Se ha intentado medir o inferir cuál era el tamaño del asteroide que lo provocó. Fue un impacto de un asteroide de unos 10 o 18 kilómetros de diámetro. Se estima que la explosión que provocó fue 2 millones de veces más potente que la bomba nuclear más potente que ha construido el ser humano, que es la bomba del SAR. Tuvo una velocidad antes del impacto de 10 veces más rápido que una bala, es decir, 72.000 kilómetros por hora. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues obviamente todos los que había allí y alrededor pues se fueron para el otro barrio, pero hubo un efecto después, una enorme nube de polvo y de ceniza que lo que provocó fue un cambio climático. Primero la Tierra se enfrió, al enfriarse pues muchas plantas perecieron, si no hay plantas no hay animales herbívoros que se las comen, si esos animales herbívoros mueren también después los carnívoros porque, en fin, toda la red trófica. Y si no era suficiente con el enfriamiento, después hubo un calentamiento, se produjo un efecto invernadero y los que no murieron por el frío murieron por el calor. Entonces, esto de las misiones de defensa planetaria, pues simplemente el refranero español. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿vale? Pero antes de entrar a hablar de misiones, pues me gustaría, por si hay alguien que todavía está un poco despistado con el tema, que comprenda bien qué son los cuerpos menores del sistema solar, que es el grupo del que forman parte los asteroides. Esta imagen que veis en pantalla representa la imagen que todo el mundo tiene, la del imaginario colectivo de lo que es el sistema solar, es decir, el Sol y una serie de planetas. Antes eran 9, ahora son 8 porque Plutón ya no forma parte de, no se define como planeta, sino que es un planeta enano. Pero la realidad es muy diferente. ¿Cuándo comenzó a cambiar la realidad? Pues si hacemos un poco de historia, tenemos que irnos a 1801. En 1801 había un astrónomo italiano, Piazzi, que estaba observando el firmamento y se encontró con un nuevo planeta, ¿vale?, al que se denominó Ceres. Estuvo varios días observándolo, fue tomando medidas de posición, ¿no?, ascensión recta, declinación. No sé realmente qué fue lo que sucedió, si es que era invierno y pilló el hombre un jamacuco, pero dejó de observar. Cuando volvió al observatorio se le había perdido, no encontraba el objeto. Y entonces se pusieron en contacto con una de las mentes más brillantes que ha tenido Europa, que era Carl Gauss. Gauss os sonará a todos porque quien haya estudiado álgebra, los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones por Gauss, quien haya estudiado estadística, las curvas gaussianas, en fin, Gauss está en todos los campos porque fue un auténtico genio. De hecho hay una anécdota muy divertida. Cuando Gauss tenía, creo que era 8 o 9 años, era Carlitos, estaba en el colegio y ya era un niño, como se dice hoy, de altas capacidades. Y entonces se ve que la profesora o el profesor estarían ya hasta la nariz de los niños y le dijeron: venga, sentaros todos en el pupitre y sumarme todos los números del 1 al 100. Y se levantó Carlitos y dijo: 5.050. Se quedó el profesor, miró: ¿verdad? 5.050, ¿cómo lo sabe? Dice: pues si suma el 1 y el 100, 101, el 2, el 99, 101, el 3, 92, 101, 101. ¿Cuántas parejas hay? 50 por 101, 5.050. Y el niño desarrolló un nuevo área de las matemáticas que todavía hoy se estudia en las universidades, para que nos hagamos una idea de quién era Gauss. Y de hecho Gauss lo que hizo fue desarrollar un nuevo método
que se conoce como el método de los mínimos cuadrados, y el hijo de su madre encontró a Ceres, y aquello pues corrió como la pólvora, y todos los astrónomos de Europa comenzaron a observar, a intentar ver qué es lo que había allí. Y resulta que en 1802 Olbers se encontró con otro nuevo objeto que se denominó Pallas. En 1807 Harding se encontró con Juno. Unos meses después Olbers halla Vesta. En el 45 otro. En el 50 ya había más de una decena. Dijeron, bueno, aquí está pasando algo, todo esto no pueden ser planetas. Si vemos qué es lo que un astrónomo observa cuando mira el firmamento y encuentra un asteroide, es esto: tenemos un campo de estrellas y un puntito que se va moviendo respecto de ese campo de estrellas, y es un punto diferente al punto que se ve cuando se observa un planeta. Los planetas son mucho más grandes, reflejan más luz, no hay centelleo, y entonces dijeron, ¿cómo le llamamos a estos bichos? Dijeron, bueno, pues cosa que se parece a una estrella, y ese es el significado de asteroide. Asteroide significa en griego de apariencia estelar, ¿vale? Hoy día ya sabemos qué son los asteroides. Tenemos la suerte de poder enviar sondas con cámara, y por ejemplo aquí estáis viendo a la derecha arriba Vesta, que es uno de estos asteroides que se descubrieron en esta época. Es un asteroide de 530 kilómetros de diámetro. Abajo a la derecha tenéis a Dimorfo, o Dimorphos en inglés, que es mucho más pequeñito. Vemos que hay de muchos tamaños diferentes, y además dentro del mundo de los asteroides pues existen taxonomías como en el reino animal. En fin, está un campo infinito, nunca terminas de aprender cosas. ¿Y qué son los asteroides? Pues son cuerpos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol y que sabemos o pensamos que se formaron hace 4.600 millones de años. Es prácticamente cuando se formó el sistema solar. ¿Y por qué pensamos esto? Pues os he traído un vídeo que os pondré luego, creo que lo vais a entender mejor. Pero antes de ver ese vídeo, me gustaría que cambiamos nuestro chip de qué es el sistema solar. Y aquí tenemos un diagrama más actualizado. A la izquierda lo que estamos viendo son los planetas internos hasta Júpiter, y resulta que entre Marte y Júpiter hay como una especie de donut con millones de asteroides que se denomina cinturón principal. Si hacemos un poquito de zoom out, es decir, nos vamos un poquito más hacia atrás con más perspectiva, resulta que más allá de Neptuno encontramos otro anillo gigantesco que denominamos cinturón transneptuniano, porque está más allá de Neptuno. También se denomina cinturón de Kuiper. Y si nos vamos mucho más allá, más lejos, entre 2.000 y 200.000 unidades astronómicas, una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, tenemos otra estructura gigantesca, como una especie de circunferencia muy grande, que se denomina nube de Oort. Esta estructura no la hemos visto nunca, pero la hemos inferido matemáticamente a través de la observación de cometas. Hay unos cometas que se denominan cometas de largo periodo, y si rebobinamos la película hacia atrás, resulta que podemos decir de dónde ha venido. Entonces decimos, este vino de aquí, este de allí, este de allí, este de allí, este de allí. Tiene que haber algo, y ese tiene que haber algo es lo que denominamos nube de Oort. Está tan lejos que nadie ha podido observar nunca ningún objeto de esta nube. Y aquí en este vídeo pues vais a ver la hipótesis de cómo se forma un sistema solar, para que veamos de dónde vienen los asteroides. Lo primero es que, bueno, como sabéis, en la formación de estrella estelar hay una nube de gas y polvo que se comprime. Por conservación del momento angular, ese gas forma un disco, y ahora si hacemos un poquito de zoom dentro de ese disco, lo que empezamos a ver es inhomogeneidades, ¿vale? Hay como una especie, unas zonas que voy a ver ahora aquí, que se llaman planetesimales, que son simplemente agregados concentrados de esa materia, como grumos. Estos grumos, como tienen más masa, atraen a otros grumos que tienen más masa, y empiezan a formarse protoplanetas, es decir, se van agregando, se va acretando esa materia y se va formando un protoplaneta. Pero no siempre acaban terminando su tarea, sino que a veces, debido por ejemplo a la resonancia gravitatoria con Júpiter, existe el cinturón principal de asteroides. Es decir, Júpiter no ha dejado a esos planetesimales que formen un planeta, y lo que estamos viendo son simplemente los restos de la formación del sistema solar. Podemos entender los asteroides como escombros. Aquí estáis viendo qué es lo que sucedió después de que se formaran. Pues debido a migraciones planetarias, la configuración actual que tenemos de los planetas no fue siempre así en el pasado. Los planetas han migrado, Neptuno no estuvo donde está ahora. Esta resonancia gravitatoria, este proceso, hizo que se expulsaran muchísimo fuera, y esos son los que pueblan hoy día la nube de Oort. Y otros pues quedaron atrapados a través de esa resonancia gravitatoria de las que os he hablado.
¿Por qué esto es súper interesante? ¿Y por qué son interesantes los asteroides? Porque guardan información de cómo eran las condiciones durante las etapas primeras de formación del sistema solar. Hay un tipo de asteroides en concreto que se llaman asteroides primitivos, como es el asteroide Venus, del que fue objeto de la misión OSIRIS-REx, que es un asteroide primitivo, un asteroide que prácticamente permanece inalterado desde que se formó el sistema solar y por tanto guarda información de las moléculas que existían, y esa información nos puede ayudar a entender incluso el propio origen de la vida. Hay teorías que dicen que es posible que las moléculas constituyentes básicas de la vida hayan venido a través de la panspermia en impactos de cometas y de asteroides. Y bueno, yendo ya al tema del que vamos a hablar hoy, los asteroides se encuentran principalmente, como he dicho, en el cinturón de asteroides. Ya tenemos identificados más de 1.200.000, y dentro de todos estos asteroides hay otro pequeño grupito que es el que nos interesa a nosotros, que son NEAs. ¿Qué significa NEA? Near Earth Asteroid, que significa en inglés asteroide cercano a la Tierra. ¿Cuándo se clasifica un asteroide como cercano a la Tierra? Cuando tiene un perihelio inferior a 1,3 unidades astronómicas. Y aquí podemos ver una imagen, esta es una simulación, pero son los NEAs que ya conocemos, ¿vale? Para que nos damos un poco una idea de la cantidad del enjambre que hay de objetos ahí, más allá de NEAs, ¿vale? Objetos cercanos a la Tierra. Pero no todos los objetos cercanos a la Tierra son peligrosos. Aquí vemos desde otra perspectiva. Podéis ver Venus, que es un asteroide del que os hablaré luego, o Apophis, del que también hablaremos. Veis que están relativamente cerca, pero no están, como dicen los titulares de los periódicos, rozando la Tierra, ni muchísimo menos. ¿Y cuándo decimos que un asteroide es potencialmente peligroso? Pues cuando atraviesa este donus que vemos aquí. Si el asteroide tiene más de 140 metros de diámetro y pasa a menos de 20 distancias Tierra-Luna, decimos, vamos a echarle un ojo, y le ponemos el acrónimo de PHA, que en inglés es potencialmente peligroso. ¿Cuántos NEAs hay? Pues a día de hoy ya conocemos más de 35.000 han sido identificados. Si os fijáis en este gráfico, la curva es exponencial de descubrimiento. ¿Por qué? Pues porque a medida que la tecnología va desarrollándose y vamos tomando conciencia del futuro problema al que podemos enfrentarnos, pues se van creando, hay más misiones, telescopios, survey, etc. Y de esos 35.000 que hay ahí, aproximadamente unos 2.000 son asteroides potencialmente peligrosos. La buena noticia, sabemos ya que más del 99% de ellos no son peligrosos, ¿vale? No representan realmente ningún peligro contra la humanidad en los próximos 100 años, así que podemos estar tranquilos. Pero no conocemos todos los que hay, es decir, estimamos que hay un 60% de asteroides potencialmente peligrosos que no los conocemos, y ese es el problema y ese es el motivo por el cual estamos trabajando en ello. Pero es importante que se entienda que muchas veces también se hace sensacionalismo con este tipo de titulares. Nosotros no somos capaces de saber nunca nada a ciencia cierta. En ciencia siempre se habla de probabilidad. Cuando tú tomas una medida, esa medida tiene un error asociado. Ese error asociado se propaga con el tiempo, y ese es el motivo por el cual, por ejemplo, no podemos saber si va a llover dentro de un año. Tú puedes tener datos ahora mismo de la temperatura de aquí, de la presión, del viento, tal, pero esos datos tienen asociada una incertidumbre, y encima más el clima es un sistema caótico que una pequeña variación de las condiciones iniciales puede provocar un cambio a largo recorrido. Para que se entienda bien esto que estoy explicando aquí, he traído esta animación. ¿Veis esta esfera? Bueno, pues dentro hay 1000 bolitas pequeñas. Solamente vemos la primera, que es roja, porque todas están detrás, es una imagen bidimensional. Ahora, cuando yo le doy al botoncito, van a empezar a caer todas esas 1000 esferas, bolitas, y van a rebotar. ¿Qué diferencia una bolita de la otra? Pues están desplazadas 0,001 píxeles, ¿vale? Entonces vais a ver que al principio todas se comportan de forma muy parecida. Eso significa que somos capaces de predecir el comportamiento. Pero a medida que va pasando el tiempo, el sistema empieza a divergir. Una van para un lado, otra van para otro, y exactamente ese tipo de problemas son a los que nos enfrentamos en casi todos los problemas de la física. Nosotros tenemos unos valores iniciales, pero esos valores iniciales tienen una incertidumbre asociada. Si tú observas un asteroide con una CSD, pues tú tendrás en un píxel, dice, vale, aquí está el asteroide, pero ahora, ¿en qué punto dentro de ese píxel? Ahí se acaba ya la precisión. Pues decimos, el asteroide se encuentra aquí, más menos aquí.
Y ese más menos, ese error asociado, hace que con el tiempo nuestras predicciones sean menos precisas. Y por eso podemos decir que no corremos riesgo en los siguientes 100 años, pero no podemos decir que va a pasar dentro de 50.000. Y además hay otras muchas variables que desconocemos. Hemos dicho que el 60% de los asteroides potencialmente peligrosos son desconocidos. Esos otros asteroides también tienen un influjo gravitatorio sobre el que vamos a estudiar. Si no tenemos esa información, pues todo eso es incertidumbre que va añadiéndose a nuestro sistema. Así que no os cuento más y atento a la pantallita. ¿Veis? Están cayendo todas las bolas. Todas prácticamente se comportan igual al principio, pero a medida que va pasando el tiempo, esa pequeña diferencia de las condiciones iniciales hace que empecemos a ver comportamientos diferentes. Unos van hacia un lado, otros van hacia otro, y ahora vamos a ver cómo se desdobla la verde, la amarilla, y se empiezan a ver todas. Y va a llegar un momento en el que eso sea un sistema caótico y ya no hay manera de saber nada, ¿vale? Ese es el motivo por el cual los meteorólogos no son capaces de predecir qué es lo que va a pasar dentro de 100 años, ¿vale? De forma muy simplificada, pero para que hagáis un poco una idea. No es que el hombre del tiempo mienta, como dicen los abuelos. Y otra cosa que quiero que se entienda también es que es un modelo. Nosotros en física no tratamos con la realidad, lo que hacemos simplemente es simplificarla, es decir, creamos un modelo sencillito que nos permite estudiarla y luego vamos haciéndolo cada vez más complejo, pero no tenemos el sistema, no conocemos todo de nuevo, ¿vale? Entonces aquí os he traído un ejemplo muy sencillo que es lo que se conoce como el péndulo simple que se estudia en bachillerato. Hacemos una serie de suposiciones para simplificar el problema. Decimos, las oscilaciones van a ser de pequeña amplitud. Va a haber un movimiento bidimensional. La partícula tiene una masa m perfecta. Está suspendida de un punto fijo. El hilo es inextensible. Ausencia de rozamiento. La esfera perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera somos capaces de decir, vale, el periodo de rotación es igual a 2pi por la raíz de L partido por G. ¿Vale? Pero esto no es la realidad. Esto es una simplificación de la realidad. Si simplemente quitamos una de estas suposiciones iniciales, ¿vale?, vamos a dejar que el péndulo oscile un poquito más de 15 grados. Aquí ya la solución del sistema es lo que se conoce como un desarrollo en serie de Taylor, es decir, ¿veis esos puntos suspensivos? Eso significa que no somos capaces de encontrar una solución exacta. Podemos encontrar toda la precisión que queramos, pero ya no hay una solución exacta. Y si ahora ponemos un péndulo y ese péndulo lo enganchamos a otro, pues resulta que este es el sistema de ecuaciones. Ya no os voy a dar la solución porque no es cuestión de que salgáis corriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la realidad es compleja y no lineal. Compleja, ¿qué quiero decir con esto? Muchas partes del universo, en este caso, están interconectadas y nosotros no siempre conocemos esas interconexiones. No lineal, pues a veces un pequeño efecto de las condiciones iniciales, un cambio, produce una respuesta desproporcionada. No, si tú das 10, el sistema no sube 10, sino que a lo mejor sube 100. Y a veces también existen sistemas caóticos en los cuales estos sistemas son tan sensibles a las condiciones iniciales que nuestro conocimiento, nuestras incertidumbres no nos permiten hacer predicciones. Así que no podemos hablar nunca de probabilidad, de sí o no en física. Cuando hablemos de impacto de asteroides, siempre voy a hablar que utilizo la palabra probabilidad, ¿vale? ¿Y cuándo comenzó esto de la defensa planetaria a tomarse un poquito más en serio? Bueno, pues comenzó, a quitarle voz, en 2013. No sé si os acordáis del evento este, se llama evento Chelyabinsk, que salió en todas las televisiones. Resulta que los rusos se levantaron una mañana y se encontraron con que un objeto entró en la atmósfera y pegó un petardazo. No llegó a tocar el suelo, explotó a 25 kilómetros de altura, pero la onda expansiva fue tal que hubo 1.500 personas que acabaron en el hospital, destrozos de ventanas, aquí tenía algunos vídeos, oficinas, coches, accidentes, en fin, aquello fue un desastre. Y no casualmente, unos años después, aparece un titular en Estados Unidos de que se crea la primera oficina de defensa planetaria. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo es, vamos a identificar todos los que podamos, vamos a seguirlos, vamos a caracterizarlos y vamos a tratar de coordinar un plan con las diferentes agencias gubernamentales de diferentes países para que, si en algún momento viniese alguno que sea de verdad peligroso, sepamos qué tenemos que hacer, ¿vale? Es simplemente un plan de contingencia y definir una serie de protocolos. Y para eso fue uno de los objetivos, entre otros, de NEOWISE, OSIRIS-REx, DART, ERA,
y en el futuro OREX Apex y Ramses. Yo ahora voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Aquí simplemente para que tengamos un diagrama, una idea general de cuál es el objetivo de la defensa planetaria, que no es una película de Bruce Willis, obviamente, sino que encontrar, evaluar, caracterizar, coordinarnos y en caso de que haya un problema, buscar una estrategia para mitigar los efectos de ese posible impacto. La primera pata, como he dicho, es identificar amenazas. ¿Cómo hacemos esto? Pues de múltiples formas. Por ejemplo, existen telescopios en tierra, Atlas, hay varios, uno tenemos ahora en Tenerife, el Catalina Sky Survey, Pan-STARRS, todos los habréis oído porque han descubierto muchos cometas, han descubierto asteroides y prácticamente a diario a quien le interesen estos temas salen en la prensa. Y luego también tenemos telescopios en el espacio, para que aquellos que no podemos ver desde la Tierra, los veamos desde allí. Aquí tenéis en este diagrama uno de estos telescopios espaciales que se llama NEOWISE. No sé si se ve mi ratón, ¿se ve en la pantalla mi puntero? Vale, pues este ángulo que hay aquí representa lo que nosotros desde Tierra somos capaces de observar. Cuando es por la noche, obviamente, el sol está atrás, somos capaces de observar esta región. NEOWISE ha ampliado nuestro campo de búsqueda hasta aquí, pero como hemos visto no es suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues una siguiente telescopio espacial que se va a llamar NEO Surveyor, que va a ser capaz de ver todo este campo que estamos viendo aquí en rojo. Y estimamos que aproximadamente vamos a identificar al 65% de los asteroides potencialmente peligrosos en un tiempo de unos 10 años aproximadamente. Una vez que uno de estos objetos se identifica, pues pasa por el proceso de la escala de Turing. ¿En qué consiste esto? Pues tenemos un código numérico de números enteros y también, como en meteorología, la EMET, pues diferentes colores de alertas. Alerta nula, ¿no? Que no hay ningún problema, pues es el blanco. Verde, probabilidad de colisión extremadamente baja, que nadie se preocupe. Amarillo, merece la pena la atención de los astrónomos, pero no hay que preocupar tampoco a nadie. Naranja, ya la cosa se va poniendo complicada, una amenaza pero todavía es incierta. Y ya rojo, entre 8 y 10, colisión segura, sálvese quien pueda. Ese sería el caso del asteroide que impactó y que destruyó y acabó con los dinosaurios. Y si os fijáis abajo, os he puesto para que tengáis un poco una idea global de hasta qué punto son los que conocemos peligrosos. Apophis, que hoy por hoy ha sido el asteroide más peligroso que hemos identificado, es un asteroide que alcanzó el nivel 4, ¿vale? Fijaros, 4, merece la pena la atención, riesgo improbable, en el año 2004. Salieron muchos titulares de prensa, el asteroide que va a acabar con los seres humanos, bla, 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 y hoy día ya hemos hecho nuevos cálculos, nuevas estimaciones con los datos más recientes y el nivel ya ha bajado a 0. No hay ningún problema. Pero vamos a ver qué haríamos en caso de que uno de estos sea un problema. Pues para ello tenemos que empezar a prepararnos. Una de las primeras misiones, no específicamente de defensa planetaria, pero sí con intenciones de entender mejor a los cometas, a los asteroides, y de entender mejor a los asteroides potencialmente peligrosos, fue esta, OSIRIS-REx. A la derecha veis que Venus, esta es la imagen, es un asteroide potencialmente peligroso, pero la probabilidad de que impacte es de 0,037% y será en el año 2182. Nadie vamos a verlo. ¿Qué podemos decir de Venus? ¿Qué hemos aprendido? Pues bueno, ya sabíamos que era un asteroide primitivo, de esos que os he contado, que guardan información de cuáles eran las condiciones del sistema solar en los inicios. Y podemos decir que conocemos bastante bien su forma, gracias a un láser con el que reconstruimos modelos de forma, hemos hecho mapas, hemos mapeado toda la superficie, hemos estudiado sus propiedades fotométricas, hemos estudiado sus propiedades térmicas y finalmente en el año 2020 se recogió una muestra de la superficie y esa muestra fue traída aquí a la Tierra, ¿vale? Y se ha analizado en un laboratorio y conocemos con una precisión altísima, obviamente, de qué está hecho, cuáles son las moléculas y la composición de la superficie de este asteroide primitivo. Y si os fijáis en esta imagen es súper interesante porque cuando este brazo robótico tocó la superficie, lo que vemos es que las partículas, la materia que compone el asteroide está, por así decirlo, como dejada caer, no hay prácticamente fuerzas de cohesión, ¿vale? En el momento en el que lo toca, pues se levanta una polvareda y podéis ver a la derecha, por ejemplo, todas esas partículas que van cayendo. ¿Por qué pasa esto? Porque esto es lo que se conoce como un rubble pile, que se traduciría en español como pila de escombros, un montón de escombros. Este tipo de asteroides son eso, son escombros dejados caer.
no hay prácticamente fuerzas de cohesión. Y esto es súper importante, como veremos ahora en la misión DART, porque dependiendo de ese estado de agregación, nuestro impacto, en caso de que queramos desviarlo, será más o menos efectivo, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en la misión más interesante, que sea una misión propiamente de defensa planetaria, que se llama DART. Esta misión, la idea, bueno, no voy a contar toda la historia, pero la idea iba a haber una misión conjunta europea, AIDA, y la misión DART. La idea era que esta misión europea iba a estar allí, observando el asteroide, no es un asteroide, es un sistema de 2 asteroides, y que después iba a llegar DART y iba a impactar esta luna. Pero hubo problemas en la desunión europea, como siempre, problemas de presupuesto, y al final aquello no salió adelante. Los americanos dijeron, bueno, nosotros vamos con esto, porque es el momento ahora, no podemos esperar más, y lanzaron su misión. Colocaron, eso sí, un pequeño satélite, una especie de cajita de zapatos, se llama CubeSat, italiano, que tomó imágenes, y los europeos pues vamos a intentar hacer algo para no quedar tan mal. Entonces vamos a lanzar una misión después y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y esa es la misión ERA, que acaba de salir ahora en octubre y llegará dentro de 2 años. Otra cosa también interesante es el coste. Esta misión costó 330 millones de dólares. Si lo pensáis fríamente, en Estados Unidos hay 300 millones de personas aproximadamente, es decir, le ha costado 1 euro a cada ciudadano. Realmente no son tan caras como la gente piensa. 1 euro por persona, ¿vale? Y fue dirigida a un asteroide binario. ¿Por qué un binario? Pues porque si tú impactas un asteroide mucho más grande, vas a conseguir también desviarlo, un poquitín, pero muy poco, y no vas a poder medirlo desde la Tierra. Un sistema binario tiene la facilidad de que si tú desvías su luna, ese desvío es mucho más fácil de medir. Ese golpe transmite mucho más, bueno, el momento es el mismo, pero ese momento que se transmite es mucho más, tenemos capacidad de verlo desde Tierra. Y además justo este asteroide, este sistema, se llama Didimo, pasaba cerca en aquel momento de la Tierra y pudo observarse desde telescopios terrestres. Ahora mostraré algunas imágenes muy chulas. ¿Cómo sabíamos desde Tierra que era binario? Porque desde Tierra nosotros no somos capaces de ver la Luna. Lo sabíamos, aquí tenéis una curva de luz, se llama esto. Simplemente un ejemplo para que veáis cuando se produce un eclipse primario y secundario de esta Luna. ¿Que el eclipse es primario? Pues se ve una caída pequeñita. ¿Que es el eclipse secundario? Es decir, que es Didimo quien oculta a Dimorfo, que es como se llama la Luna. Pues la caída es mayor. Y así es como una de las formas de saber que era un sistema binario. Y aquí pues simplemente voy a poner un vídeo hecho con todas las imágenes que obtuvo la sonda a través de su cámara. La cámara se llamaba Draco y fue el único instrumento que tenía esta sonda. El objetivo de esta misión era simplemente impactar y había solamente una camarita, y hemos tratado de hacer todo lo que hemos podido con esa cámara, pero no es suficiente, y precisamente por eso vamos ahora con ERA. Veis que esto sería una imagen aproximadamente por segundo. Aquí ya se está acercando a esta luna, a Dimorfo, se acerca, vemos que es un pedregal también, y se acabó la imagen, colisionó. ¿Cómo sabemos que ha colisionado? Pues por ejemplo, Liciakov estaba allí. ¿Veis esta animación? Pues estas serían imágenes de Liciakov. Aquí se ve el eyecta, es decir, todo el material que se desparramó. Fue una barbaridad, mucho más de lo que se pensaba, más de 1 millón de kilos que fueron despedidos. Pero no solamente se observó allí en directo, sino que también se monitoreó desde diferentes observatorios de la Tierra. Nosotros los españoles lo hicimos desde Canarias, pero se hizo desde muchas diferentes partes del mundo. Aquí tenemos una imagen directa de un telescopio en Sudáfrica. ¿Entendéis el motivo por el cual se eligió este asteroide? Si hubiera sido otro, no hubiéramos podido hacer esto. Era un asteroide tan cercano que pudimos observarlo justo en el momento de la colisión. Y también lo observamos desde el telescopio espacial Hubble. Es decir, tenemos imágenes desde todos los diferentes puntos de vista que han sido muy útiles para después estudiar qué es lo que pasó. De nuevo, utilizando la curva de luz, determinamos el periodo antes del impacto, lo determinamos después. El objetivo para considerar la misión exitosa era un cambio en el periodo de 70 segundos aproximadamente, y conseguimos un cambio de 32 minutos. Por tanto, fue todo un éxito, todo el mundo a celebrarlo, pero hay más cosas que aprender. Aquí podéis ver un diagrama de cómo cambió la órbita de Dimorfo justo después del impacto.
Lo que sucedió fue simplemente que se fue un poquito más adentro, ¿vale? Una órbita más pequeñita, eso, y disminuyó o cambió el periodo. Y otro de los análisis importantes, aquí voy a meter un poquito más en faena, no mucho, es simplemente necesitamos comprender, primero para entender esto, qué es el momento. Siempre que hay un impacto hay dos magnitudes que son clave para estudiarlo: la masa y la velocidad, para que se entienda bien. Una bala pesa muy poco, pero si uno pone la mano delante te la atraviesa. ¿Por qué? Porque tiene mucha velocidad. Un camión, aunque vaya muy despacio, al tener tanta masa puede matarte. Es decir, la variable aquí importante es esto: la cantidad de movimiento o transferencia de momento, que se identifica por la letra P normalmente. ¿Por qué es importante? Porque si hay una fuerza, la cantidad de momento de un sistema cambia, o lo que es lo mismo, si no hay fuerza, el momento se mantiene constante, y entonces gracias a esta simetría podemos resolver problemas de física de forma relativamente sencilla. Todo el que haya estudiado mecánica básica pues ha resuelto este tipo de problemas, de un objeto que va y se choca con otro, colisión elástica, te dan la velocidad, la masa, y tú tienes que obtener la velocidad del otro objeto. Pues lo que hemos hecho con DART ha sido lo mismo, pero en una configuración un poquito más complicada. En este caso, pues aquí estáis viendo a Didymos, está justo en el centro, la Tierra estaría aquí, ¿vale? Este es Dimorphos, por aquí en rojo es por donde vino la sonda que chocó, en naranja tenemos el material que fue eyectado y la velocidad de Dimorphos en verde. Pues de nuevo la ecuación que os puse anterior, la conservación del momento, nos lleva a esto. Aquí hemos hecho un pequeño truco algebraico para separar por un lado el eyecta a través de este parámetro beta y el resto. ¿Por qué esto es importante? Es lo que quiero contaros. Porque este parámetro beta lo que mide es la relación entre el momento que se transfiere al asteroide y el momento previo del impactador. Os he dicho que el momento que se conserva no se está violando ninguna ley, aun incluso cuando el momento que se transfiere es mayor que el que tenía. ¿Y cómo es esto posible? Gracias al eyecta. Si beta vale 1, significa que todo el momento que había en la nave espacial se ha transferido. Si beta vale más de 1, significa que este eyecta ha hecho un empuje adicional, ¿vale? Y si el parámetro beta vale más de 2, significa que el momento transferido al asteroide supera el momento previo de la sonda. ¿Cómo se entiende esto de forma mucho más sencilla? Pues mirad este gráfico que os pongo aquí. Esto se llama tercera ley de Newton, fuerza de principio de acción-reacción, ¿vale? Si el asteroide emite eyecta, ese eyecta también empuja al asteroide hacia atrás. Por tanto, la cantidad de material que eyecta y cómo lo eyecta es clave para entender la efectividad del impacto. Nosotros hemos calculado en el caso de DART que ese beta ha sido de entre 2 y 5. Por tanto, como os he dicho, se ha transferido más momento al asteroide del que llevaba la sonda. ¿Y por qué tenemos un margen de error tan grande entre 2 y 5? Porque no conocemos bien la masa de Dimorphos. Y por eso va a ir ahora la misión ERA. Es uno de los objetivos. ¿En qué consiste esta misión? Pues esta misión, a diferencia de la anterior, no va a impactar nada, simplemente va a orbitar y nos va a permitir obtener medidas de altísima precisión. De nuevo, os cuento, esta vale 320 millones de dólares, más o menos a €1 por europeo. Y además de esto lleva 2 pequeños satélites, como el que os conté antes, ¿vale? Que uno de ellos va incluso a posarse sobre Dimorphos. Vamos a obtener medidas por primera vez de cómo es la estructura interior de un asteroide, vamos a estudiar su campo gravitatorio in situ, vamos a estudiar el polvo, el regolito, bueno, vamos a aprender una cantidad de cosas increíbles. Aquí os pongo algunos de los instrumentos de esta sonda. Tenemos siempre cámaras, por supuesto, luego hay diferentes instrumentos, el infrarrojo, para el térmico, los satélites. Por si alguien se pierde un poco, ¿por qué ponemos? Que esta pregunta me la hacen mucho, ¿por qué tantos instrumentos? Bueno, pues en este diagrama estáis viendo qué es la luz visible. ¿Qué es la luz? La luz es como una especie, una onda, ¿vale? Un campo magnético y un campo eléctrico que se propagan de forma perpendicular. ¿Y a qué llamamos longitud de onda? A la distancia que hay entre cresta y cresta, ¿vale? Pues, ¿qué diferencia hay entre los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, el infrarrojo, el radar, las ondas de radio? La diferencia es la longitud de onda. ¿Qué diferencia hay entre el verde, el amarillo, el rojo? La longitud de onda. Todos son campos electromagnéticos. Nosotros con nuestro ojo somos capaces de ver la luz visible entre 400 y 700 nanómetros aproximadamente.
pero necesitamos instrumentos para ver otras regiones del espectro. ¿Y por qué son interesantes estas otras regiones? Pues, por ejemplo, nos permiten estudiar la composición. Aquí a la derecha estoy viendo un diagrama donde represento la cantidad de brillo que se refleja por longitud de onda. ¿Cómo podemos saber a partir de este espectro de qué está hecho? Pues porque tenemos la suerte de que en la Tierra hay meteoritos. Los meteoritos son fragmentos de asteroides en algunos casos que han sobrevivido a su entrada atmosférica. Nos llevamos un meteorito en laboratorio, lo pasamos por un dispositivo, determinamos su espectro y comparamos. Y cuando decimos este espectro es exactamente el mismo que el de este asteroide, decimos, bueno, pues muy probablemente está hecho de lo mismo. Esa es una de las maneras de las que determinamos de qué están hechos. Y hemos aprendido que existen tres grupos principales. Uno son los tipos E, carbonáceos, estos primitivos que os he contado. Hay otros, los tipos S, que están compuestos por silicatos, y otros, los tipos M, que son metálicos. ¿Por qué son metálicos? Porque son núcleos de objetos que han sido destruidos y han quedado flotando en el espacio. Y luego están los otros, los tipo X, que son un poquito más raros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Pues en el futuro hay otras dos nuevas misiones. Resulta que el asteroide Apophis, del que os hablé antes, que era muy peligroso, decían, ya no lo es tanto, pues va a acercarse en 2029 muchísimo a la Tierra. Va a estar a solo 30.000 kilómetros de distancia, es decir, esta es la 10ª parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entonces, por primera vez vamos a tener la suerte de que la naturaleza nos va a poner un experimento ahí para que lo observemos. Creemos que es incluso posible que veamos deformaciones de la superficie debido a las fuerzas de marea, por el impacto de la interacción con el campo gravitatorio terrestre. Y para esto está la misión OSIRIS-REx APEX. ¿En qué consiste esta misión? Pues es simplemente la misión de antes, que tiene suficiente combustible y energía, hemos dicho, vamos a reciclarla, vamos para allá y vamos a ver qué pasa. Y los europeos nos hemos puesto un poco envidiosos y hemos dicho, bueno, pues nosotros también queremos una misión, que es la misión Ramsés. Esta todavía no está aprobada, pero si queremos que llegue allí en abril de 2029, en febrero, perdón, es necesario que salga en 2028, así que se está trabajando a toda prisa intentando conseguir la aprobación. Y ya simplemente me gustaría terminar con algunas notas interesantes. Este tipo de estudios no solamente son importantes desde un punto de vista de defensa planetaria. Quizá la defensa planetaria es lo más vendible, pero hay otras razones. Recientemente Neil deGrasse Tyson dijo, no equivocadamente, que el primer trillonario será aquel que explote los recursos naturales de los asteroides. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de minería espacial. Ya hay empresas interesadas en lanzar sondas ahí fuera, ir a un asteroide. Hay asteroides que están hechos de oro, tienen oro. Hay otros que tienen unos metales raros, como voy a enseñar ahora. Y aquella persona que sea capaz de traerse ese oro, pues es capaz de cambiar pues, la economía del mundo. El oro es muy caro porque es muy escaso. Si una persona se trae toneladas y toneladas de oro, pues imaginaros lo que podría pasar. Otro de los motivos, como he dicho, estos metales, los metales se llaman del grupo platino, el platino, paladio, son metales muy pesados. Cuando se formó la Tierra, como aquello todavía estaba en estado líquido, en estado fluido, pues estos materiales cayeron hacia el núcleo. Son inaccesibles y por eso son muy escasos. Los que hoy día tenemos, los tenemos gracias o bien a volcanes que lo sacan hacia afuera, o bien por impactos pasados de asteroides que lo han dejado sobre la superficie, y hay minas que están explotándolo y son muy caros precisamente por esto. Tienen altos puntos de fusión, alta resistencia de calado y una serie de propiedades catalíticas que hacen que las empresas pues los busquen y los necesiten como churros. Y finalmente otro punto interesante, y es que estamos ahora mismo en el comienzo de la exploración espacial realmente. Si os fijáis, llevamos ¿cuántas décadas? 30, 40 años, no sé cuánto, Pedro lo sabrá mejor que yo, desde la primera sonda, ¿no? Pero si lo miras con una perspectiva lo suficientemente grande, esto no ha hecho nada más que empezar. Tenemos un problema, y es que para ir más allá necesitamos combustible. El problema es que para escapar del campo gravitatorio terrestre hace falta mucha energía. Si somos capaces de encontrar una fuente de recursos de energía fuera, pues este problema estaría resuelto y seríamos capaces de ir mucho más allá. Y se está proponiendo ya desde hace un tiempo la idea de crear acuarineras. Es decir, hay asteroides que son ricos en agua, y hay, por ejemplo, aquí a la derecha he puesto un diagrama que he encontrado en un artículo en internet,
Hay quienes están proponiendo pues una especie de membrana, se recubre, se crea un efecto invernadero, aumenta la temperatura, ese agua sale fuera, luego se abre la bolsita y como en el espacio no hay gravedad, es muy fácil sacar ese asteroide, se cierra la bolsita y se deja una bolsita ahí con agua. Y ese agua, a través de electrólisis, H2O ya sabéis, puede convertirse en hidrógeno y oxígeno y utilizar ese hidrógeno como material combustible. Y hay otras muchas cosas que me gustaría contar, pero creo que ya ha llegado la hora de ir terminando. Gracias a todos y hacerme los comentarios que queráis. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta? Sí. Muchas gracias por tu charla, José Luis. Una pregunta. Por cierto, soy Juan Luis, que todo el mundo me llama José Luis. No pasa nada, estoy acostumbrado. Cuando llegué ella a los alrededores de Dimorphos, me imagino que tendría un poquito controlado cómo está todo el de escopios. Hombre, ¿Puede ser un peligro para la misión? no va a haber peligro porque tenemos imágenes antes de llegar y se hará una búsqueda, una identificación de posibles, para evitar cualquier tipo de problema y obviamente si hubiese un problema se buscaría la manera de que no interfiriese. Creemos que cuando llegue la misión dentro de 2 años prácticamente todos los materiales se habrán depositado, creemos. Vamos a ver qué nos encontramos, esto nunca se sabe. Bueno. Habla de minería espacial y estuve mirando un poco sobre eso y uno de los principales problemas que se habla es de que es más caro enviar, digamos, el aparato para hacer la minería afuera que el propio dinero que daría el asteroide. Entonces no sé si piensa que eso se va a poder superar, si va a ser un problema que va a durar durante muchos años o estar en el futuro próximo. No sé, la verdad, de costes económicos, no te puedo, pero esto pasa con todas las tecnologías. Cuando salió el primer ordenador personal, ¿no? ¿Cuánto valía aquello? No sé, varios millones de las antiguas pesetas, ¿no? Y hoy día un ordenador te lo compras con una potencia altísima por 1.000 euros. Entonces, todas estas misiones son caras al principio, porque es un prototipo, y una vez que seamos capaces de producir materiales o dispositivos en cadena, en serie, y contemos con, por ejemplo, ya hay empresas privadas como SpaceX, ¿no? Que están haciendo cosas, todo eso va a abaratar el precio y yo supongo que sí, que llegará un momento en el que económicamente sea rentable, pero vamos, principalmente no se ha hecho todavía, creo yo, porque no hay la tecnología. Es decir, no es una cosa simple coger una sonda, llevártela al espacio y ahora ¿cómo te trae ese material? No puedes llevar a un minero, ¿no? Tienes que poner a un robot. ¿Qué clase de robot? ¿Cómo hace el robot? Yo creo que ese es el motivo principal, más que el coste económico, es que no tenemos todavía la tecnología. Hola. Tengo una pregunta sobre, me da curiosidad, cuando hemos estado en la imagen del asteroide este tipo... No te digo bien, porfa, no te... Ahora sí. El asteroide este tipo Lobo Mobile, que hemos estado antes, cuando la sonda aterrizaba y se desplazaba, digamos, ¿qué tipo de peligro representaría si entrar en la atmósfera? Porque no lo veo muy cohesionado como para que tenga... Claro, realmente no lo sabemos a ciencia cierta. En el caso, por ejemplo, de Didymos, también un sistema, un Rabbit Pile, igual que Venus. Es uno de los problemas que hay, por ejemplo, imagínate que impactamos un asteroide de estos, porque representa un potencial peligro. Y ahora resulta que, como no entendíamos bien de qué estaba hecho, cómo estaba constituido, pues en vez de tener un pedazo, tenemos 40.000. Y ahora uno va a Barcelona, otro a Madrid, otro a... Entonces ese es uno de los motivos por los que hay que tener cuidado con esto y entenderlo. Ahora, si uno de estos asteroides penetrase, pues habría que ver efectivamente cuál es el estado de cohesión de esas partículas, cuál es la masa, cuál es la velocidad a la que va, si el escudo de la atmósfera es lo suficientemente protector como para hacer que se desintegre, si no, en fin, depende mucho del problema en sí, hay múltiples situaciones posibles. Vale, una última pregunta. Vamos a ver el ejemplo del impactador cinético, ¿no? ¿Hay alguna otra medida que se sepa que es efectiva? Sí, yo he leído algo, por ejemplo, bombas nucleares,
se ha hablado también de eso. El problema de una bomba nuclear es que como la cosa te salga mal en el despegue, puedes liar la parda, ¿no? Entonces es complicado. ¿Qué otras ideas? Pues también se ha hablado sobre pintarlos, ¿vale? Si tú los pintas de blanco, de un color muy reflectivo, pues la interacción con la luz solar puede hacer que poquito a poco, a medida que vaya pasando el tiempo, afecte y modifique su órbita. Y hay otras muchas teorías muy locas. Ahora mismo la más factible creo que es esta, ¿no? La del impacto cinético. De acuerdo, gracias. Nada. Cuando ha enseñado la bola que caía de arriba hacia abajo, Sí. me resulta muy claro que había como una línea casi perfecta, que no había nada ahí. Sí, a ver, en ese problema lo que estábamos viendo era, teníamos 1000 bolitas, ¿vale? 1000 particulitas. Van cayendo, pero todas se diferencian una de otra en que están desplazadas un poquitín, para el lado, una para un lado, otra para otro, otra para otro. Y lo que yo quería mostrar aquí era que si tú desplazas y cambias las condiciones iniciales estas, el punto de partida, pues con el tiempo cada una irá para un lado. Entonces eso que has visto eran todas esas partículas locas yendo unas para un lado, otras para otro. ¿Lo has entendido? Vale. Muchas gracias. Nada, hombre. Sí, gracias por la clara posición, pero creo que es interesante en este momento distinguir entre lo que es riesgo y lo que es pacto, como decirlo así. Nos ha puesto muy claramente que el riesgo es bajo, la peligrosidad es alta en caso de producirse. Si tenemos en cuenta, como bien decía al principio, que hay eventos cada muchos millones de años que pudieran ser susceptibles de este tipo de catastrofismo, como lo fue al parecer con más datos con el tráfico pareceno, bueno, hasta qué punto las alertas, que también ha aludido a ellas, son excesivas. Y yo llevaría esto también un poco a lo que también has planteado de solar, pero no tampoco tenemos más tiempo. Las alertas sobre el cambio climático, bueno, son verdaderamente alertas con datos cuando estamos hablando de periodos largos de repetición, o los periodos cortos de repetición que se producen más a escala humana, los vemos más, evidentemente, pero no son tan peligrosos como otros que pudieran venir a más escala. Es decir, esa relación escala-peligrosidad creo que es interesante que... Ya, yo la verdad, a ver, yo de cambio climático puedo hablar poco porque yo no soy climatólogo, ¿no? Pero sí entiendo la pregunta. Pues no sabría, a ver, respecto al tema de asteroides, ya se ha dicho que todos los análisis, todos los estudios están accesibles. Hoy día ya casi todas las revistas son open access, cualquier persona gratuitamente puede entrar y leerse un artículo. Entonces yo no entiendo mucho esa conspiranoia que hay a veces fuera, ¿no? De la gente pensando, quieren asustarnos, quieren... No. Lo que sí creo es que hay un periodismo de baja calidad. Se llama clickbait. Es decir, vamos a poner un titular sensacionalista para que la gente entre. Y claro, la persona que tenga unos conocimientos sobre esto, pues se ríe, dice, pero claro, quien no los tenga, la verdad es que acaba con estrés, ¿no? Con ansiedad y se vamos a morir todos. Y esto lo hacen con los asteroides y lo hacen con otros muchos temas. Ahora, el tema del cambio climático, yo ahí no entro porque yo de lo que no sé, no opino. Sí. Una cosa es la estadística, tal como se muestra, otra cosa es la peligrosidad y el riesgo. Claro. Pero lo bueno es que hay medios todavía serios y que hoy día gracias a internet uno puede entrar en la página de JPL, por ejemplo el Minor Planet Center, que es un repositorio donde están todos estos asteroides y donde se explica todo sin necesidad de que haya un filtro periodístico de por medio que pueda convertirlo en un futurible bulo. Sí, lo entiendo. Muchas gracias por la conferencia. Y mi pregunta está sobre la misión. El Barcelona llevaba intención de modificar la órbita de la Luna. ¿Qué dirección? ¿O si tenía alguna dirección o simplemente era por lo que se había? No, estaba planificado, de hecho.
Si te muestro el diagrama, a ver dónde lo tenemos. He puesto tantos que me pierdo. Vale. Si vamos un poquito hacia atrás. Aquí se ve claramente en el diagrama la dirección, y la dirección no era aleatoria, ¿vale? El objetivo, bueno, se eligió el punto que se podía elegir teniendo en cuenta la configuración de la Tierra y el lanzamiento y toda la asistencia gravitacional hasta que llegamos allí. Pero sí era, no fue algo, vamos a ver qué pasa, vamos a lanzarlo. Lo que sí había era un plan B, es decir, si no se daba, había un plan B que era volver hacia atrás, eso no se contó, pero era vamos hacia atrás y vamos a volver a intentarlo. Pasa que tuvimos suerte y se dio la primera. La pregunta es también porque si el impacto contra la Luna, la órbita de la Luna se agranda, o sea, se hace más grande, esa órbita se cambiaría también, se modificaría también el centro de gravedad de los objetos. Eso podría cambiar también la trayectoria del objeto mayor. Claro, sí cambia el centro de gravedad, pero tiene que ser un cambio muy brusco que se note, ¿no? Que sea para que uno pueda desde la Tierra medirlo. El problema de este tipo de sistemas que están tan lejos, fíjate que tenemos que enviar a otra sonda para ver qué es lo que ha pasado. Y ahora cuando lleguemos con ERA, pues analizaremos y seguramente nos llevemos muchas sorpresas. Desde la Tierra, como hemos visto, solamente tenemos un punto, tenemos una curva de luz, una caídita y hacemos lo que podemos. Pero no hay tanta precisión como para ese tipo de problemas súper interesantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia. Aprovechando que está esa diapositiva ahí, podría repetir qué significa la fórmula que tiene puesta a la izquierda, porque no sé si qué quiere decir ahí los vectores unitarios de esos productos escalares o qué es lo que hay ahí. Bueno, mira, he puesto arriba la referencia del artículo de donde viene esto, por si alguien quiere entenderlo. Chen et al. 2023, ¿vale? Está accesible gratuitamente en internet y ahí se explica mejor. No podemos ponernos aquí ahora a hacer un desarrollo algebraico, pero para que se entienda conceptualmente, lo que tenemos aquí es la conservación de la cantidad de momento. Esa magnitud que he contado antes, que siempre se conserva, pues eso es lo que estamos viendo aquí. Y se ha manipulado algebraicamente para que aparezca aquí el parámetro beta, que te da cuenta del momento que tiene ese eyecta. De tal manera que, como expliqué, si beta vale 1, ¿qué ocurre? 1 menos 1, 0. Se te va todo esto y te queda que el momento de la sonda es el momento que se ha transferido al asteroide. Y si beta vale más de 1, entonces hay que tener en cuenta que ha podido transferir, puede tener más momento final del que había inicialmente. Pero si quieres entender eso, los vectores, estos son vectores unitarios, ten en cuenta que nosotros desde la Tierra, cuando vemos un asteroide o un objeto que se está moviendo así, tú no tienes la componente radial, tienes la componente tangencial. Entonces la geometría tuya te hace que tengas que descomponer los vectores en vectores perpendiculares, unos tangenciales y otros radiales. Y nosotros trabajamos aquí con el tangencial, que es el que podemos medir desde Tierra. ¿Vale? Vale, sí. Gracias. Nada. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si sabe, conoce a Alberto Castillo, matemático de la Universidad de Málaga, que él tiene un proyecto de detección de meteoros que caen a la Tierra. Nosotros en la agrupación estamos intentando colaborar con nuestros compañeros encargados de realizar una de las cámaras de observación de meteoros que caen a la Tierra. ¿Qué información se puede sacar de esos meteoros, de ese seguimiento de cuántos meteoros caen, qué dirección traen? En algunos casos se puede estudiar de qué composición tienen. Sí, a ver, yo no he trabajado nunca con este tema, pero sí tengo compañeros, por ejemplo, Josep Trigo, no sé si lo conoces, uno está en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, y tiene una red de seguimiento, de identificación de este tipo de... Y aquí en Andalucía está José María Madiedo, creo que es, en la Universidad de Huelva. Entonces estoy familiarizado con lo que ellos hacen, aunque yo nunca he trabajado directamente con este tipo de problemas. Sé que, por ejemplo, a través de los espectros también pueden determinar cuál es la composición, y luego simplemente observando ese evento desde diferentes puntos
uno puede triangularlo, simplemente triangular. Tú tienes este punto, observas, dices cuál es la declinación y la sección recta. Desde este punto, declinación a sección recta, pues haces un sistema, una malla, y con un sistema de ecuaciones mínimos cuadrados resuelves cuál es el lugar más probable de procedencia. Muy bien. Para los estudiantes de física, ¿cuántos estudiantes de física hay aquí en la sala? ¡Wow! Bueno, pues no sé si decirles que, lo que me han dicho antes. ¿El qué? No recuerdo. Soy investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero... Ah, bueno, que hay muchos cordobeses. Sí, cuando llegué allí me dijeron otro cordobés, y en mi propio grupo de investigación, a lo mejor lo conocéis, Chema, José María Gómez Limón, no sé si os suena. Él hizo la carrera aquí en Córdoba y está ahora haciendo el doctorado, y bueno, hay, no sé por qué en Córdoba, una gran afición por la astronomía. Yo he conocido incluso por internet como a Pedro o a mucha gente, a David Galadí, y sí, yo animaría a que ya estéis viendo que todo este tipo de misiones acaban de nacer. A los que estáis estudiando, pues el futuro, o también os aviso, en España es complicado, pero se puede sobrevivir. La prueba es que yo estoy aquí. Muy bien. Y por último, para una cosa para que todo el mundo se lleve, y si alguna vez ve un asteroide caer y ve no solamente un trazo blanco, sino ve un color. Y yo he visto algunos, nosotros que nos dedicamos a fotografía, pues pasamos muchas noches observando la noche entera, noche de 10, 12 horas, y de vez en cuando pues, vemos un destello y tiene un color verde, azulado. ¿De qué están hechos esos asteroides verdes o azulados? Bueno, yo no me sé de memoria el color en función de... Pero eso es el espectro realmente. Cuando hablamos de espectro, lo que estamos diciendo la cantidad de luz que se refleja en cada longitud de onda. Si vemos algo que es verde, significa que el color verde, es decir, el espectro en la región de la longitud de onda que he explicado antes, verde, pues hay más emisividad. Y entonces de esa manera puede inferirse de qué están hechos. Ahora, la tablita aquí de la composición frente a la longitud de onda no la tengo en la cabeza. Bueno, digamos que lo busque la gente que se informe y que lo busque por ahí para que cuando tenga suerte y vea uno, pues sepa de qué está hecho. ¿Tenemos una última pregunta? Porque yo mismo cae los días, como que yo el tiempo de Pues bueno, y como siempre, de la preparación animo a eso, a acercarse a los cielos oscuros. Aquí en Córdoba probablemente haya tanto que se dedica a la astrofísica, a la astronomía profesionalmente, porque en la zona norte tenemos un cielo nocturno muy oscuro y de mucha calidad para la observación. Pues animamos a que a la sierra y una noche que no haya nube, pues paséis un rato mirando la estrella. Pues nada más, muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias a Juan Rico, no a José Rico, se debe ser tu satélite que anda cerca. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Esto ha sido todo muy interesante y estamos muy orgullosos de tener un astrofísico cordobés dedicándose a esto. Pues gracias a vosotros. Gracias.